Crouch, Bind. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy estoy con Bauti Güemes. Bauti, bienvenido. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un placer estar acá con vos. Bueno, por favor, el placer es mío, Bauti. La verdad que, como te decía, hace mucho tiempo que te había nominado Lucas Martín y Álvaro García Albo. Y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de estar con un referente del rugby español como lo sos vos. Me gustaría que para No, tampoco, empezar. tampoco tan. Bueno, yo sé que, yo sé que cuesta mantener un poquito la humildad en estos momentos, cuando uno tiene una entrevista, pero siempre se puede. Me gustaría, Bauti, que para empezar, sin poner palabras en tu boca, que nos cuentes vos de la manera que quieras, para aquel que no te conoce, quién sos y que bueno, que des como una breve introducción de tu carrera, en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo personal, que te presentes de la mejor manera que creas. Bueno, soy Bautista Güemes, soy de Cuba, de Buenos Aires, del Club Universitario de Buenos Aires. Juego al rugby desde los 4 años, empecé jugando en Cuba. Jugué ahí hasta los 24, 25 que me fui para Francia. Por ahí me podría haber ido antes, pero quería terminar de estudiar, quería terminar la carrera universitaria, que para mí era bastante importante. Así que primero prioricé eso y después ya tuve la suerte de irme a Francia 2 años. Después de Francia pasé por Barcelona 6 años y ahora estuve en Valencia 2. Y el que viene ya me cambio de club a la Vila Alicante, así que estoy ya hace 10 años afuera de Argentina, eh, lejos de mi familia y mis amigos de siempre. Pero bueno, por suerte vine con Mary, con mi mujer ahora, pudimos formar una familia, que tenemos 2 hijos. Y nada, muy contentos, obviamente forjando nuevas amistades acá, que la verdad, increíbles amistades. Y nada, armando nuestra vida. Perfecto, Bauti. Bueno, para ir empezando a repasar tu carrera deportiva, me gustaría que empecemos por ahí, por las juveniles, y que nos cuentes qué relación tenías con el rugby cuando eras más joven, cuando todavía no habías llegado al plantel superior. ¿Cuál era tu relación con el rugby? ¿Qué tipo de compromiso tenías? ¿Ya era algo a lo que te dedicabas al 100% en cuanto a entrenamiento, en cuanto a exigencias? O todavía hasta que llegaste a plantel superior lo manejabas bueno, como una diversión que lo es, pero también como un hobby más tranquilo? Sí, ya de juvenil, bueno, yo tuve la suerte de ir estando en todos los procesos del seleccionado de Buenos Aires y de Pumitas también. Eh, entonces, ya de chico, de juvenil, siempre lo primero era el rugby, o sea, hacía todo en base al rugby. Entrenaba martes, jueves con el club, iba al gimnasio todos los días, los fines de semana jugaba y la verdad que me rodeaba siempre de gente del rugby. Pues, siempre mi grupo de amigos fue del rugby, de Cuba. Eh, Así que como te dije antes, casi todo giraba en torno a eso. Bien, y sobre todo, Bauti, me gustaría que nos cuentes cómo fue el haber subido a plantel superior con una tan temprana edad, ¿no? Con 19 años, corregime si me equivoco. Sí, Bien, sí, 19. me gustaría eso, que nos cuentes cómo fue ese pasaje a plantel superior. Te tocó encontrar bastantes titularidades desde que subiste. Y bueno, la verdad que tu rol en el equipo, en esa generación de Cuba fue bastante importante. Tuviste ahí un penal que en una de las finales que fue clave para el club. Entonces, bueno, que nos cuentes cómo fue todo ese momento, también atravesando las selecciones nacionales, integrando, como dijiste, las concentraciones. ¿Cómo vivías el rugby en ese momento? ¿Ya pensabas en dedicarte al 100% a que tu vida se iba perdón, a que tu vida se iba a basar en ser jugador de rugby profesional? Bueno, sí, en 2010 fue que subo a plantel superior. eh,
y también tuve la suerte de que por ahí en ese momento había varios de los que estaban arriba que entrenaban a la menor de 19 o divisiones así. Entonces ya tenías esa confianza con los más grandes por ahí de llevarte bien y cosas así. Entonces se hizo muy fácil. Eh, Jugué un partido en intermedia y ya el siguiente fue que Benjur de Pilleta se iba y me tocó subir. Y ya desde ahí jugué en primera. Pero nada, como te dije, confianza con todo el mundo. Yo desde chico estaba siempre en el club, los conocía a todos, todos nos conocíamos. La vida del club ahí es bastante importante, así que por ese lado no tuve problema. Y sí, sí, la verdad que el rugby era lo principal para mí. Yo quería, obviamente quería jugar al rugby toda mi vida, quería dedicarme a eso, pero bueno, también tenía claro que quería estudiar por las dudas que no se me llega a dar el poder dedicarme a lo que me gusta. Bien, me gustaría meternos en ese tema, Bauti, en cuanto a estudiar a la vez de que tenías tu sueño de jugador de rugby. Ya bueno, ya pasaron un montón de años en los que fuiste jugador de rugby profesional. A la vez tuviste que participar en otros trabajos, por ejemplo, para sustentar la vida y te metiste en otros proyectos, ¿no? Porque eso fue porque la vida como profesional por ahí no te da un sustento tan grande. No, 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 bueno, a ver, en principio ahí en Argentina también trabajé, tuve un año y medio trabajando en una empresa, mientras jugaba, justo fue en 2013 cuando salimos campeones de hecho. Ujú. Era el año en que estaba terminando la facultad, me faltaban un par de finales y empecé a trabajar. Nada, también para ver cómo es el mundo empresarial desde dentro y cómo funciona todo. Y la verdad que la experiencia me gustó. Eh, pero bueno, después obviamente por suerte se me dio el jugar al rugby y, y pude seguir haciéndolo. De hecho, cuando llego a Barcelona también hago un máster, porque considero la parte académica súper importante también, entonces quería seguir metiéndole a eso. Y, y nada, la verdad que para mí es muy importante el estudiar y también al mismo tiempo, si se puede trabajar, obviamente descansando y cuidando el cuerpo, porque nosotros con el rugby trabajamos con el cuerpo eh, y con la cabeza también, más que nada. Así que eso para mí es importante y sí, está bueno si se puede hacer algo paralelo al rugby para no dejar todo eso de lado. Sin duda. Me gustaría que nos cuentes cómo fueron esos años en los que, perdón, en los que estudiabas, bueno, también dijiste que trabajabas y jugabas al rugby profesional. Está bien que, bueno, en Argentina esa profesionalidad es diferente, pero al final es un altísimo nivel, de los más grandes que hay en el mundo, también hay que decirlo. ¿Cómo podías organizar tu día para poder estudiar y jugar al rugby con todas las exigencias que te conllevaba el nivel en Argentina y el nivel en Barcelona cuando estabas jugando en España? Sí, es eso, es saber organizar el día, organizar tus tiempos. También obviamente tenés tus cosas en casa también, que yo estaba con Mary, con mi mujer, en ese momento tenía un hijo, ahora dos, así que tenés que saber organizarlo bien y poder hacer todo. Perfecto. Bauti, ya para meternos en la parte, en tu llegada a Francia, me gustaría que nos cuentes cómo fue que se dio todo eso. ¿Te contactaron ellos directamente con vos? ¿Fue mediante un agente? ¿O cómo realizaste todo el proceso de transferencia desde Argentina hasta España? En realidad pasé antes por Italia 3 meses y estando en Italia sí hablé con una gente que ya venía hablando de Argentina y me dijo que había un club que estaba interesado y si yo estaba interesado y le dije que sí y nada, y se dio. Bien, pasaste 2 años en Francia donde también tuviste muchas titularidades, tuviste bastante ruedo en top 14, y después de esos 2 años decidiste pasarte a España. Y bueno, para ser sincero y hablar todos de lo que sabemos, hay un salto muy grande, un escalón muy grande entre el rugby español y el rugby francés. ¿Por qué tomaste esa decisión, si nos podés contar, de dejar el Pro de 2 y pasarte para la División de Honor? Sí, a ver,
un cambio en la normativa en Francia que subían el cupo de jugadores GIF, se llama. En la Mm. otra apertura en su momento era neozelandés, estaba yo y terminó jugando más él. Así que al final a mí me dijeron que no me renovaban. Y estaba ahí en Francia, estábamos esperando a ver que salga un club y todo, estaba hablando con algunos clubes. Y yo en Francia jugaba con Martín García Veiga, que ahora es entrenador de un club en Barcelona. Y me dice que él había hablado con el Barça, que también estaban buscando una apertura. Eh, y hablándolo con Mary, que Mary también estaba embarazada en ese momento, nada, por ahí dijimos, bueno, vamos ahí, también español, idioma España, por ahí es más fácil todo, en cuanto al idioma y eso. Y nos fuimos los dos, o sea, Martín y yo nos fuimos y las dos mujeres también, así que seguimos nuestra carrera ahí. Bien, y en Barcelona te quedaste unas 6 temporadas, si no me equivoco. Eh, Contanos qué fue lo que te encontraste, cómo fue ese cambio que me imagino que tiene que haber sido bastante importante en tu vida, de mudarte de Francia a España con tu mujer. Contanos cómo fue todo ese proceso y sobre todo a nivel deportivo, a nivel de rugby, qué fue lo que te encontraste, cómo lo viviste. Bueno, por ahí acá en España se da un poco más parecido a la vida de club que hay en Argentina, es más amateur en ese sentido, entonces encontré un poco más eso, más gente que quiere ir al club a estar y no como un trabajo 100% que en Francia la gente va a entrenar y se va a su casa. Eh, entonces no hay mucho de esa vida de club que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y en Barça sí que había un grupo muy bueno, hacíamos cosas después de entrenar, hacíamos cosas después de los partidos. La verdad que había un grupo más, un grupo social bastante mejor que en Francia. Bien, y ya que estamos entrando a este ámbito personal, Bauti, me gustaría preguntarte cómo cambió tu vida a raíz de haberte convertido en jugador de rugby profesional. Desde que te fuiste a Francia, después a España, ¿cómo cambió tus relaciones con tu familia, con tus amigos, al haberlos tenido que dejar, entre comillas, en Argentina? Bueno, por ahí ahora es más fácil por el tema del teléfono, de internet y todo eso. Estás todo el tiempo en contacto, en menos de un segundo ya estás hablando con cualquiera por video, por chat, por lo que sea. Por ese sentido más fácil y bueno, tratamos de ir lo más posible. Ahora se nos hace difícil porque somos cuatro, Claro. pero tratamos de ir y si no, a la vez también tratamos de que vengan la familia o los amigos y aprovechar al máximo el momento que estamos allá o que estén acá ellos. Bien, y me gustaría preguntarte, ya que vamos por este lado, cómo es de difícil equilibrar una familia, como dijiste vos, tu mujer y tus 2 hijos, con el rugby de alto nivel, con el rugby profesional, que no solo te incluye la vida de club, sino que también en tu caso te incluye la vida de la selección española, las concentraciones, mucho tiempo afuera de casa. Contanos cómo se vive eso desde adentro. Sí, es difícil porque también fin de semana por medio viajo a jugar acá dentro de España, pero a otra ciudad, entonces se viaja no sé, el viernes y se duerme el viernes y se juega el sábado, o el sábado y se juega el domingo, entonces una noche ya la paso afuera. Eh, Nada, por suerte mi familia lo entiende, lo entendió desde el primer minuto, los chicos lo entendieron, y Mary, que es la que más se lo tiene que bancar, por suerte nada, o sea, siempre con la mejor, dispuesta a bancárselo y obviamente yo de mi parte, el momento que estoy acá, trato también de ayudar lo más posible y no estar sin hacer nada, sino que trato de ser lo más servible. Perfecto, bueno, eso es bastante importante para todos los que tenemos novia y somos jugadores de rugby, te vamos a estar prestando atención. Eh, Bauti, ya volviendo a la parte deportiva, me gustaría que nos cuentes qué desafíos te encontraste a la hora de pasarte primero al rugby francés y después al rugby español. No, el primer paso por ahí fue bastante alto y difícil porque era pasar de ser amateur a ser profesional, o sea, dedicarme a eso. Y era más adaptarse al... Yo no conocía mucho cómo era, cómo se vivía, tampoco sabía francés. Esa parte fue bastante difícil, pero por suerte me adapté rápido.
Y nada, ya después se hace más rutina y más día a día, como si fuese un trabajo normal, pero bueno, o sea, es lo que nos gusta y tenemos la suerte de que trabajar de lo que nos gusta, entonces se hace más llevadero. Perfecto. Y cuando llegaste a España, ¿cómo fue ese cambio de nivel de rugby y cómo, cómo te adaptaste al rugby español? Eh, no, no, la verdad que fue muy, muy bueno, muy fácil también, porque como te dije antes, lo social era bastante bueno y era más fácil adaptarse. Y nada, por ahí también ya tenía algo con como que tenía que dar yo también y poner. Había muchos jóvenes a los que podía no enseñarles, pero guiarlos o ayudarlos en el crecimiento y todo eso, entonces también me enfoqué en esa parte, que está buenísimo. Y, y por ahí también un poco eso, no tanto el nivel, porque la verdad que el nivel acá está creciendo muchísimo, entonces poco a poco va mejorando. Y, y también me enfoqué en ese lado, en ayudar a los más chicos y dar un paso más de mí y no solo ser un jugador, sino ser un poco más que jugador. Perfecto. Bauti, para seguir en la órbita de lo que rodea al jugador de rugby, antes hablamos de tu vida personal. Me gustaría que nos cuentes si vos le das importancia a la salud mental del jugador, si tuviste apoyo psicológico en alguno de los clubes en los que estuviste o lo buscaste por tu cuenta. Contanos, qué importancia crees que tiene la salud mental en el jugador de rugby? Es bastante importante, para mí es casi tan importante como el físico. Eh, sí, lo busqué por mi cuenta, estuve trabajando con un amigo, con uno que hace cosas así, y la verdad que me sirvió. Justo ahora no estoy haciendo nada, pero bueno, hablé con varios y sí, por ahí empiezo de vuelta. Para mí es bastante importante. Bien, y ya que estamos eso, hablando de la salud mental, la última temporada en el Abeles, tuviste solo 5 partidos en toda la temporada, dos de ellos con la selección, y lamentablemente, bueno, el club terminó descendiendo la última temporada. Me gustaría que nos cuentes cómo lo viviste estando afuera de las canchas, cómo lo viviste. No pudiendo estar adentro, no sé si me estoy explicando. Me imagino que ese sentimiento es algo que a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que mucha impotencia. Pero nada, cuando ahora me rompí la rodilla, bueno, me operé, ya van 6 meses. Desde el primer momento que me rompí, sabía que tenía que ayudar desde otro lado, hacer lo que sea posible de afuera de la cancha. Bueno, no, nada, siento que de mi parte lo di todo, obviamente. Eh, no se nos dieron los resultados y nada, como dijiste vos, una lástima, pero, pero bueno, nada, es tratar de ayudar desde donde se podía. Bien, me gusta mucho ese tema, me gusta mucho cuando se habla de ayudar desde la posición que uno puede. Contanos cómo te llevas con ese rol de entrenador, que antes también mencionaste que te gustaba mucho el ayudar a los chicos, el ayudar a los más jóvenes. ¿Cómo te llevas con eso, con ese rol y con el transmitir tu experiencia en el rugby a los más chicos? Bien, bien. Siento que por ahí es un poco ir devolviendo de a poco todo lo que a mí me dieron durante estos, no sé, 30 años eh, y empezar a devolverlo y yo dar de mí todo lo que pueda para los más chicos. Este año y el anterior estuve ayudando también a las divisiones más chicas ahí en Abelles, al 16 y al 18. Eh, y nada, muy divertido, la verdad que con los chicos la mejor. Tengo muy buena relación con todos y también eso se hace muy fácil. Cuando hay buena relación y te llevas bien con los chicos es más fácil enseñarles, por así decirlo. Sin duda, Bauti, las palabras que me han dado sobre vos antes de hacer la entrevista siempre fueron de que sos un jugador muy cercano con todos los del equipo y sobre todo que sos un jugador que se involucra mucho en el club. Me gustaría que nos cuentes no el por qué, sino, em, o sea,
perdón, no me quiero confundir. ¿Qué significa para vos cada club en el que estás? Bueno, voy a entrar sí en el por qué. ¿Por qué te involucras tanto a nivel de club? ¿Qué es lo que sentís cuando te cambias de un proyecto para otro? No es tanto el club, sino yo creo que priorizo la persona. Yo soy así, soy muy cercano, como dijiste. Me gusta tener buena relación con los chicos, con los jugadores, con los entrenadores o con los dirigentes, con lo que sea. Me gusta por ahí ayudar a que todo vaya mejor. Entonces soy una persona que siempre quiero estar dispuesto y disponible para lo que sea y para quien sea. Perfecto. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito sobre más la actualidad. Cómo encarás la temporada que viene, este nuevo proyecto en la Vila, que la verdad que se está reforzando muchísimo? ¿Qué expectativas tienen para el año que viene? No, a ver, expectativas o no sé, o objetivos, yo creo que es por ahí dejar de pelear un poco la parte de abajo para estar tranquilos y si se llega a dar pelear arriba, bueno, ojalá. Pero es eso, se están reforzando para tener un buen plantel y al fin y al cabo también para pasarla bien y para no sufrir, por así decirlo. Perfecto. Me gustaría que ya que estamos hablando de todas estas cuestiones del rugby español, que nos cuentes un poquito más qué fue lo que te enamoró del país, qué fue lo que te enamoró de este rugby. Antes nombrabas mucho la cuestión social, que es muy parecido a Argentina, pero bueno, integraste muchos clubes que tenían proyectos, que se los veía que tienen ideas a largo plazo y vos integraste parte de eso, ¿no? Sí, es lo que también más busco yo, como te decía antes, estar cerca de los chicos, de los jugadores y de los entrenadores, eh, ayudar al proyecto y tratar de crecer y que el club siga creciendo. Perfecto. Y también en tu vida como deportista, viviste momentos muy altos, como puede haber sido el penal por el título con Cuba, y momentos también muy bajos, como el año pasado, por ejemplo, el perder la categoría. Contanos cómo manejás emocionalmente esos altibajos que no dependen tanto de uno, ¿no? Que son de todo un equipo. Sí, por ahí eso ya lo canalizo más en casa. Cuando estoy ya por ahí solo conmigo mismo, ahí trato de pensar un poco más y trabajarlo. Pero es difícil tratar de salir de los malos momentos, la verdad, y también estar tranquilo en los buenos momentos. Eh, es como decíamos antes, la cabeza es bastante importante y yo creo que hay que saber manejarla. Por suerte yo creo que lo vengo haciendo bien a eso, espero siga así. Eh, y nada, nada, es eso, es saber manejar a uno mismo y la cabeza de uno mismo. Bien. Me gustaría que, bueno, sin ánimos de entristecer la entrevista ni irnos para abajo, que para darle un ejemplo a todos los chicos que pueden estar pasando por un mal momento, nos cuentes cuál crees que ha sido tu peor momento como jugador de rugby y que en contraparte nos cuentes cómo fue que lo superaste. Bueno, por ahí deportivamente, ahora que me rompí ahora la rodilla, se jugaba justo la clasificación para el Mundial de España y me tocaba estar afuera. Eh, nada, la verdad que también la parte triste, por así decirlo, me duró poco porque al día uno ya estaba en el gimnasio, pensando ya en el momento que iba a estar bien y sigo haciéndolo, sigo trabajando todos los días para eso. Eh, por suerte también me dieron la oportunidad desde España de seguir formando parte del grupo, estar con los chicos en las concentraciones, en los partidos, en las giras. Así que de ese lado súper agradecido y muy contento y seguir estando cerca de los equipos es lo que ayuda para mí. No alejarse y no esconderse en uno mismo, sino seguir estando con el equipo y trabajando y mostrándose a uno mismo que lo va a poder superar. Perfecto. Bauti, después de integrar tanto tiempo diferentes clubes profesionales, después de estar durante tanto tiempo en la League del Rugby, me gustaría que nos cuentes cómo haces para temporada a temporada ponerte objetivos que puedas ir logrando.
Por ejemplo, en otras entrevistas nombraste que ves con muy buenos ojos el llegar a jugar el Mundial de Australia de 2027. Em, ¿Ese es el objetivo que tenés hoy en día más alto, digamos? ¿O qué es lo qué es lo que estás buscando como jugador para continuar motivándote temporada a temporada? Sí, yo creo que es un buen objetivo jugar el Mundial. La verdad que estaría bueno, estaría buenísimo. Si lo tengo como objetivo, sí, lo tengo como objetivo. Eh, a ver, estoy trabajando para eso. Obviamente que, como te dije antes también, si no se da, bueno, yo sé que de mi parte lo di todo, entonces por ese lado voy a estar tranquilo. Y nada, por ahí es entrenar para seguir mejorando. Siempre uno tiene cosas que mejorar, cosas a seguir trabajando y entrenando y yo creo que eso va de la mano con el jugador de rugby, que es siempre querer mejorarse a uno mismo. Perfecto, sin duda. Me gustaría que volvamos un poquito más al pasado, que recordemos aquella final del top 12 en el que con un penal tuyo lograron romper una racha de 43 años sin títulos con Cuba. Esos momentos, esas finales, esos partidos conllevan muchísima presión. Me gustaría que nos cuentes cómo es para canalizarla, cómo adentro de la cancha poder mantener la tranquilidad y tomar un penal en el que se decide todo, o llevar las jugadas al pie de la letra, tener a todo el equipo organizado, mientras estás en el medio de toda la vorágine que es un partido de rugby, ¿no? Sí, a ver, en ese año, esos años había un grupo increíble. Teníamos un grupo, la verdad que increíble. Eso hace mucho más fácil todo. Eh, y yo creo que no sentíamos mucha presión, sino que habíamos jugado todo el año bien. La verdad que estábamos tranquilos y confiábamos en nuestro juego, en lo que sabíamos hacer. Y no sentíamos la presión de que no ganábamos hace 43 años o cosas así. Y después, bueno, la patada me tocó patear a mí, pero como si le hubiese tocado patear a otro, eh, era una circunstancia del juego. Por suerte entró, pero nada, la verdad que hubiese entrado o no hubiese entrado, yo creo que todo el equipo estaba ya tranquilo con todo lo que habíamos hecho todo el año, entonces eso también alivianó un poco esa presión de la patada, por así decirlo. Sin duda. Y Bauti, ya que estamos hablando de ese momento tan lindo que me imagino que tiene que haber sido en tu vida como jugador, me gustaría que si podés elegir uno o un par, nos cuentes cuáles han sido los mejores momentos de tu vida como jugador. Bueno, sin duda ese, haber ganado y salido campeón con tu club de toda la vida. Yo creo que no hay nada mejor que eso. Salir campeón con tus amigos, cerrar un año por ahí o un ciclo que veníamos ya hace 2, 3 años peleándola. Eso fue sin duda el mejor momento. Y por ahí otro bueno, haber integrado el seleccionado de España. Eh, También me tocó hacerlo con amigos que jugaba acá en ese momento. La verdad que es increíble estar en un seleccionado y con gente, que el grupo, encima del grupo humano que hay es muy bueno. Se hace todo muy fácil. Entonces eso, la verdad que te dan ganas de seguir. Bien, ya que bueno, lo nombraste, me gustaría un poco que entremos a tu etapa como jugador de la selección española. Primero que nada, que nos cuentes un poquito cómo se fue dando esa llamada, si vos la esperabas, si no la esperabas, te tomó por sorpresa, o era algo que ya estaba un poquito hablado de que ibas a jugar para la selección. No, la verdad que no sabía la regla de antes eran 3 años, ahora son 5. Yo entré en la de los 3 años. No sabía esta regla que si jugabas 3 años en un país o si residías 10 meses, o sea, 10 meses de 12 durante 3 años con ficha federada de jugador, podías jugar con el seleccionado. Y ya llegando terminando mi tercer año, me avisan que podía llegar a ser seleccionable. Y nada, la verdad que me entusiasmó más todavía seguir jugando, el seguir metiéndole y todo, y se dio. Bien, y Bauti, como vos dijiste al principio de la entrevista, siempre estuviste siendo parte de las concentraciones nacionales, bueno,
jugaste el Mundial de Clubes de Seven con la Urba, en la que salieron campeones. Eh, Todos sabemos que el radar de la UAR se maneja un poco en eso, en las concentraciones nacionales, en los jugadores que están en Europa. Cuando te llegó esta llamada de la selección española, ¿seguías todavía pensando en poder integrar a los Pumas en ese radar de la UAR? ¿O ya se había vuelto algo que estaba fuera de tus objetivos o fuera del foco que manejabas en ese momento? No estaba, la verdad no, ni lo pensaba, no pensaba en integrar ningún plantel porque yo creo que ya estaba ya fuera de todo eso, así que no lo tenían en cuenta. Bien, y entrando a tus experiencias como jugador de la selección, me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo se vivió esa fallida clasificación, perdón, al pasado mundial, después de de un largo proceso que te tocó integrar. Es un tema bastante polémico, pero a mí lo que me interesa es sobre todo incidir en la parte del jugador, en la parte que les tocó vivir a ustedes, que un poco no tenían mucho que ver con todo lo que estaba pasando afuera de la cancha, ¿no? Sí, la verdad que bueno, por ahí este es otro de los momentos más duros deportivos que me tocó. Em, Fueron 2 años de clasificación, se jugaron dos europeos. Eh, el primero nos había ido bastante mal, me acuerdo, perdimos los 3 primeros partidos. Y la teníamos bastante difícil. Y bueno, en el momento nos juntamos los jugadores y como que lo veíamos posible todavía. Y decidimos ir por todo. Y la verdad, bueno, ganamos un partido en Rusia que en la última jugada los resultados nos dieron. Y yo creo que fue mucho esfuerzo y mucho sacrificio de parte nuestra para que después pase lo que pasó. Eh, Nada, es una lástima, pero bueno, yo creo que ya está superado y ya por suerte pudimos dar vuelta rápido a la página y estar de vuelta en la clasificación y haber clasificado al mundial siguiente. Así que yo creo que eso, como te decía antes, habla muy bien del grupo, de los jugadores que superamos eso y seguimos estando ahí. Eh, yo creo que eso lo veo con mucha madurez por ahí de parte de los jugadores y habla bien de todos. Sin duda. Vos lo dijiste antes que el rugby español está creciendo a pasos agigantados y creo que eso se nota, clasificando a dos mundiales seguidos prácticamente. Me gustaría, Bauti, que ya que estamos hablando de este proceso de la selección, nos cuentes cuáles son las diferencias que tiene la vida de club con la vida de la selección. Uno cuando se junta con la selección son concentraciones, a veces duran una semana, otras veces dos, otras veces un mismo fin de semana. Contanos cómo se vive diferente eh, la vida con un grupo de jugadores que juegan todos en diferentes lugares y se juntan para representar a la selección nacional. A ver, no es muy diferente, obviamente es un poco más exigente, es más profesional, por así decirlo. Se respeta mucho más el tema del descanso, de los entrenamientos y de las intensidades, todo eso. Eh, y en el momento de tiempo libre y todo eso, tratamos de estar juntos, la pasamos muy bien, de hecho, siempre hay, no sé, jodas entre nosotros o cosas así que lo hace más llevadero. Eh, las más cortas son de una semana, por así decirlo, tampoco tenés tanto tiempo, pero ya cuando se va más largo, no hay ningún problema porque el grupo es increíble y la verdad que nos llevamos todos muy bien eh, y podemos convivir bien. Perfecto. Ya para ir cerrando un poquito el tema de la selección, me gustaría que nos cuentes cómo se vivió ese partido contra los Pumas, ese choque bueno, el que es tu país, ¿no? Y sobre todo cómo fue tener enfrente a Tute, que también es de tu club. Me imagino que eso tiene que ser algo muy lindo, ¿no? El tener a jugadores del club en Europa, de verlos jugar afuera también y dedicarse al rugby profesional, ¿no? Estuvo bueno, sí, sí, estuvo la verdad que muy bueno. Éramos varios de Argentina jugando para España.
Eh, yo personalmente había integrado Pladar con muchos de ellos, así que los conocía bastante y bueno, estaba Tute. Eh, nada, la verdad que muy bueno, muy divertido. Lo tomamos como un partido, obviamente a competirlo y obviamente también para disfrutarlo. Eh, y nada, con Tute nos cruzamos nada más una vez en la cancha. Eh, y nada, nos saludos. O sea, tenemos, la verdad que somos muy amigos y la verdad que nos divirtió jugar en contra. Ya habíamos jugado en contra un par de veces por ahí en torneos de Seven, en Punta del Este una vez, él con Moby Dick creo que era, y yo estaba con Buenos Aires o algo así. Ya habíamos jugado en contra y siempre nos divertimos. Qué linda que son esas amistades que nos da el rugby. Bauti, para seguir por el lado deportivo, me gustaría que nos cuentes cómo preparás tus partidos, cómo tenés, si es que tenés un sistema de análisis en los que preparás los partidos, tanto como con la selección, que me imagino que eso lleva también un video con el staff, y a nivel de clubes también. No, trato de prepararlo por ahí en la semana, toda la semana. Obviamente ver los partidos del otro equipo, mejorar lo nuestro, ir mejorando nuestro, adaptado a cada partido, lo que signifique hacer cada partido. Y personalmente, nada, trato de seguir yo jugando, tratar de jugar en mi mejor nivel, en mi mejor momento, que en lo que pueda, siempre dar lo mejor y estar siempre ayudando al equipo y para que el equipo juegue mejor. Perfecto. Y para entrar cada vez más por ahí en lo profundo de lo que fue tu carrera, me gustaría preguntarte y que recuerdes algún partido que las cosas no hayan ido bien, algún partido que por ahí no hayas jugado bien, no te haya tocado jugar bien, pero que te haya hecho crecer como jugador, más que en algún otro en el que se haya dado el resultado, que hayan ganado. Al final muchas veces se dice que una derrota enseña mucho más que una victoria, ¿no? Muchísimos, la verdad que no sé si más de la mitad o mucha más de los que fueron bien seguramente. Nada, también tenés 14 personas más en la que apoyarte, al lado en la dentro de la cancha. Eh, vas buscando lo mejor que tiene cada uno y apoyándote en eso y tratar de salir por ahí en un momento malo del partido, tratar de apoyarte en los otros y ir saliendo en eso. Perfecto. Y a mí me gusta mucho incidir en en este lado B que tiene el rugby. Vos pudiste formar una familia, jugaste y seguís jugando al rugby profesional. ¿Nos podés contar qué parte del rugby profesional no es tan linda como se ve desde afuera? Va, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Las partes malas, por ahí, no sé, son las menos, pero sí, es muy exigente, te demanda mucho, la verdad que no es un trabajo que vas a trabajar a la oficina, cerrás la computadora y te vas y listo. Estás todo el tiempo, ronda todo en base a eso, en que si descansaste bien, en que si comiste bien, entonces son las 24 horas eh, pensando en eso al final. Bien, y bueno, Bauti, sabemos que en cuanto a lo económico, el rugby es un deporte bueno, que va creciendo día a día, que no tenemos la economía que tiene el fútbol. Me gustaría que vos, desde tu posición, nos cuentes más o menos cómo la estructura de ingresos de un jugador. Si se puede vivir bien, si se vive mucho al día, evidentemente depende mucho del nivel, ¿no? No, bueno, pero igual obviamente también es como todo, si vos te quedás con lo que te dan y listo, por ahí, no sé, podés vivir bien o no, no lo sé, pero si por ahí también buscas otras salidas, o seguir estudiando, o seguir trabajando y también enfocás todo y no basás 100% en la vida del rugby, se vive bien, la verdad que se puede vivir bien y tranquilo. Bien. Y Bauti, me gustaría preguntarte sobre, antes que mencionaste todo este rol como entrenador, sobre compartir tu experiencia con los más jóvenes, me gustaría que si has podido identificar alguna propuesta
para la Liga Española, para División de Honor, para que los chicos progresen más. Por ahí, una estructura que se tiene o que has visto en Francia o en Argentina, que ves que falta en España. ¿Podés identificar algo que creas que al rugby español lo puede hacer crecer mucho más? Bueno, ahora están haciendo los CAR, que son los centros de alto rendimiento, que es como si fuesen los Pladares de Argentina, eh, que se empezó hace 1 o 2 años, creo, hace 2 años ya. Y siento que eso a los chicos los va a mejorar mucho y los va a hacer crecer. Se están jugando también los autonómicos, que si fuese, como si fuese en Argentina el torneo argentino de, de provincias, y eso también los hace competir entre ellos y mejorar para ya también al momento de llegar al seleccionado nacional conocerse un poco más todos y ya todos estar dentro de lo mismo, y no es que vienen todos de los clubes y listo, sino que ya vienen jugando provincialmente o autonómicamente antes. Bien, y como decíamos antes, como vengo diciendo, con tanta experiencia como jugador profesional, ¿crees que te ha faltado algo en tu carrera como jugador que te gustaría que en un futuro no le falte a los chicos? No, eso depende de cada uno, y como te dije antes, cada uno va moldeándose según va creciendo y según va teniendo la experiencia. La verdad que eso ya lo va viendo cada uno. Eh, no sé, la verdad no te sabría decir ahora eso, pero no. Yo creo que estoy contento con cómo se me dio todo, estoy conforme y feliz, obviamente no cambiaría nada. Así que por ahora viene todo bien. Bien. Bauti, ahora me gustaría que volviendo más a la parte deportiva como tal, nos cuentes en cuanto a tu posición. Vamos a centrarnos sobre todo en el 10, en la apertura. Nos cuentes cuáles son las habilidades o cuáles son las actitudes que crees que son más importantes para tener éxito siendo apertura. Me parece por ahí que el principal rol es poder manejar al equipo. Yo creo que el equipo debería confiar en el apertura. Si el equipo no confía en el apertura, por ahí no se juega del todo bien. Se puede jugar bien o mal, pero esa confianza es clave para mí. Eh, Así que saber entender a los chicos individualmente uno a uno y también el equipo y lo que el equipo mejor tiene, y poder explotar eso al 100%. Perfecto. Y siguiendo por este lado, me gustaría que intentes volver a ponerte en la piel de ese Bauti que estaba recién saliendo de Argentina y emigrando a primero Italia, como dijiste, y después Francia. Eh, ¿Crees que en base a la experiencia que tenés hoy le podrías haber dado algún consejo para tener en cuenta en lo que iba a ser su vida como profesional? Qué difícil. Eh, sí, seguramente 1000 consejos. No sé, o sea, no me sale ninguno ahora, pero seguramente 1000 consejos. Pero es como te dije antes, te vas dando cuenta paso a paso cómo va haciendo todo y vas aprendiendo y nada, vas viendo cómo viene todo. Bien, y bueno, ya te intenté poner en tu piel, pero ahora me gustaría me imagino que cuando entrenás a estos chicos de sub 16 sub 18 en las concentraciones nacionales, tanto los que están con la selección como con los clubes, cuando los ves a ellos, qué consejos le podrías dar para aquellos que se quieren convertir en jugadores de rugby? Al final, bueno, con todos estos años, me imagino que vos sabés todo lo que incluye dedicarse al rugby y bueno, ¿qué le podrías decir a esos chicos que piensan en eso? Primero, por ahí, por cómo lo viví yo y cómo lo hice yo, que estudien y que terminen de estudiar su carrera y todo, porque por ahí no sé si obviamente se puede vivir del rugby, pero bueno, también hay que hacer cosas y por ahí en momentos la vida del jugador se acaba. Eh, entonces, que primero eso, que primero también se formen académicamente y sigan formándose, porque es igual o más que importante que la vida deportiva.
Bien. Bauti, me gustaría ahora volver un segundito a lo que fue tu paso por la selección española y preguntarte por cómo se sintió aquella primera vez que te tocó vestir la camiseta, preguntarte cómo se siente escuchar el himno español cada vez que entras a la cancha. Es buenísimo y la verdad que en ese momento del himno por ahí se te pasan mil cosas por la cabeza y pensás en todo lo que hiciste para estar ahí. Y la verdad que es increíble, representar a España, nada, siempre lo dije, es un país en donde nacieron mis hijos, que me dio mucho y la verdad lo respeto al máximo y la verdad es un orgullo. La primera vez fue en Uruguay, fue una gira a Uruguay en 2020 o 2021, no me acuerdo. Y, y nada, estuvo buenísimo. La verdad que fue buenísimo. Encima era contra Uruguay, como que era un poquito especial todavía. Así que nada, la pasé bien, la pasé bien. Bien, ya que estamos recordando un poquito el pasado, me gustaría preguntarte por alguna anécdota graciosa, alguna anécdota loca que te haya tocado vivir en el rugby. Muchos mencionan, bueno, el bautizo cuando llegaron a primera, pero bueno, vos entre el partido con los Pumas, haber estado en Francia, me imagino que te han pasado mil cosas sin ánimos de quemar a nadie y de meter en compromiso a nadie, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota que te haya dado el rugby, de esas que el día de mañana le contás a tus hijos. Nada, sí, obviamente hay un millón entre giras o partidos o lo que sea. Eh, la verdad que hay muchas. No sé, no se me viene ninguna a la cabeza por ahí ahora, justo que nombraste el partido de los Pumas, cuando jugué contra Tute, que nos cruzamos una vez y me tocó a mí taclearlo a él y nos paramos los dos y le digo, te voy ganando 1-0. Y justo no nos cruzaba más, entonces yo siempre le digo que le gané. Qué Eh, bueno. pero nada, son boludeces que teníamos siempre con Tute, como te dije antes, y nos cagamos de risa, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, es muy difícil realmente comparar niveles, comparar ligas en el rugby, pero me gustaría que como puedas nos cuentes por ahí las diferencias que encontraste en las ligas que jugaste y sobre todo que incidamos en el nivel de la Liga Argentina. Me imagino que seguís viendo los partidos de Cuba, que seguís el torneo. Contanos cómo lo ves con respecto al rugby español, por ejemplo, y bueno, con respecto al rugby en Francia también. Sí, ya hace como 10 años que no juego en Buenos Aires y obviamente lo sigo viendo, aparte mi hermano entrena ahora Cuba la primera y todo, así que más todavía. Eh, no, obviamente creció muchísimo, ahora encima con la SLAR y todo eso sigue creciendo todo. Eh, Se lo ve un rugby muy dinámico, muy rápido al rugby de Buenos Aires, ya también muy técnico, cada vez mejorando más. Y yo creo que acá por ahí es un poco más trabado todavía. No, le falta ese dinamismo por ahí, pero sí que es físico, hay jugadores muy fuertes también. Así que, nada, obviamente por ahí tan parecidos. Yo creo que el rugby de Buenos Aires todavía es un poquito más rápido y eso. Pero bueno, acá como decimos, sigue creciendo y sigue profesionalizándose más. Y los chicos más jóvenes vienen mejor desde abajo también, así que eh, eso es un punto bueno. Y por ahí acá falta, yo creo que en Argentina, en Buenos Aires, hay más gente en juveniles y eso, en lo que hace que el rugby por ahí arriba sea un poco más rápido y eso es que la gente sea más preparada, pues son muchos. Acá al haber menos gente por ahí es más difícil trabajarlo. Perfecto. Bueno, ya me queda una última pregunta por hacerte, Bauti. Me gustaría que nos cuentes qué sentiste, qué pensabas aquel día que te tocó debutar en Francia, aquel día que te tocó jugar por primera vez en Europa, y que nos cuentes, bueno, un poco qué de especial tenía ese partido. Al final uno siempre se queda con el recuerdo como con el primer partido de, de ser profesional, entre comillas, porque vos ya habías tenido muchísimas experiencias de altísimo nivel,
pero bueno, tu primer partido en Europa, perdón, creo que ha tenido que ser bastante especial, ¿no? Sí, había tenido toda la pretemporada, habíamos jugado 2 o 3 partidos de pretemporada, nos había ido bien y el primer partido por ahí ya, que fue de top 14, era contra Grenoble en Grenoble y nada, me tocó ir de suplente y nada, la verdad que bien, bien, estaba tranquilo y confiado porque la verdad que la pretemporada había sido muy buena, nos había ido bien, eh, había buen grupo, yo me llevaba bien con por ahí los extranjeros. Eh, Así que estaba tranquilo y creo que lo terminamos perdiendo al final, pero por poco. Eh, Nada, la verdad que traté de tomármelo como un partido más. Perfecto. Y antes, perdón, antes de terminar, no quiero que se me olvide, que nos cuentes qué significa Cuba para vos, qué significa el club. Nombraste que tenés a tu familia también involucrada, jugás desde los 4 años al rugby, entonces estuviste toda la vida hasta los 24 metido en el club. ¿Qué sentimientos te genera? Y cuánto lo extrañas hoy en día, porque me imagino que uno cuando se va del club y además por tantos años, cada vez se lo extraña más, ¿no? Sí, se extraña muchísimo. Lo primero que hago cada vez que voy a Argentina es ir a Cuba. Nada, la verdad que es donde pasé toda mi vida, que no estaba con mi familia o en mi casa, estaba en el club. O sea, es mi segunda familia, mi segunda casa, es todo. La verdad que todos mis momentos eran ahí. Así que la verdad que todo el momento que yo voy a Argentina y trato de pasar el más tiempo posible ahí, en Cuba con mis amigos, todos mis amigos son de ahí. Nada, es un lugar increíble para mí. Perfecto. Ahora sí, Bauti, para terminar, me gustaría cederte una vez más la palabra para que menciones o compartas algo que no hayamos hablado, que te gustaría compartir. Y por último, que nomines a 3 jugadores que te gustaría que pasen por el podcast para charlar conmigo. No, nada, gracias por hacerlo, que la verdad está buenísimo. Vi las entrevistas, como te dije antes, vi las entrevistas y está buenísimo que hagas esto. Y 3 jugadores, no sé, es muy difícil. Em, Te voy a decir a Tani Ibai. Ya estuvo. Te voy a pedir otro porque Mirá, a Tani ya estuvo hace un añito. Facu Domínguez. Facu Domínguez, que Ujú. está jugando ahora en San Boy. Tute Ojalá. y y Agustín Crevi. Perfecto. Bueno, Bauti, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por la predisposición. Nada, yo desde mi parte espero que tengas una temporada en la vila de lo mejor posible y creo que realmente todas las experiencias que nos compartiste son muy especiales para todos los que te escuchamos. Espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima semana. Adiós.